Señores, ¿cómo les va? Buenas tardes para mis amigos peruanos, buenos días ya para nuestro amigo Carlos, que está un poco lejos. En primer lugar, me es muy grato saludar a todas las personas que se encuentran conectadas a través de las redes sociales y darles la bienvenida a este evento denominado el derecho civil a partir de la jurisprudencia. El día de hoy, el Instituto de Derecho Privado ha tenido bien desarrollar un evento en el cual se analice el derecho civil a partir de los pronunciamientos emitidos por los órganos de justicia, en este caso la Corte Suprema de Justicia de la República, teniendo en consideración que la importancia que tienen las decisiones emitidas en los órganos jurisdiccionales en el desarrollo precisamente del derecho civil, para lo cual el día de hoy nos encontramos reunidos con destacados profesores del medio y también internacionales. El día de hoy nos acompaña el profesor Mario Castillo Freire, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un magíster en Derecho, Convención en Derecho Civil y doctor en Derecho en la citada Casa de Estudio, es docente con más de 30 años de experiencia y es socio principal del estudio que tiene su nombre. Asimismo, nos acompaña el profesor Carlos Antonio Agurto González, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Derecho Comparado y Sistemas Jurídicos del Mundo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Marcos, es magíster en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por la Alma Mater Studium, Universidad de Bolonia, Italia, es profesor visitante de la Universidad Autónoma del Perú, es miembro del Centro de Estudios sobre América Latina de la Alma Mater Studium de la Universidad de Bolonia. Asimismo, nos acompaña desde la hermana República de Brasil, la profesora Marcia Carla Ribeiro, quien es doctora por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, Portugal, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Paraná, Brasil, y de la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Asimismo, es investigadora invitada a la Universidad de Montreal, Canadá, integrante de las cámaras de arbitraje de la Asociación Comercial de Paraná y de la Federación de Industrias de Paraná. Asimismo, profesora invitada de Derecho Empresarial en la Universidad de La Salle de Arequipa. Pues bien, dicho esto, recogida la hoja de vida de los profesores que nos acompañan el día de hoy, haciendo la salvedad que dentro de unos momentos se conectará el profesor Roger Vidal, vamos a dar inicio a este conversatorio, solamente precisando que el tiempo de intervención de cada uno de los expositores es uno no superior a los 15 minutos. Y dicho esto, me toca darle el pase o dar el uso de la palabra al profesor Carlos Antonio Agurto. Carlos, te escuchamos, estás en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, querido Marco, por la invitación al Instituto de Derecho Privado. Es muy grato y un honor compartir esta jornada con un querido maestro y amigo como el doctor Mario Castillo, que es un inmenso honor, y también con la doctora Marcia Carla. Yo, a fin de no robar el tiempo a nuestros expositores importantes, como son el maestro Mario Castillo y la doctora Marcia Carla, quería comentar, por invitación de Marco, una jurisprudencia de la Corte Suprema. Si bien no es una jurisprudencia civil en estricto sensu, es una jurisprudencia de la sede laboral de la Corte Suprema, la Casación Laboral 20481-2017 del SANTA, pero es un proceso que por indemnización, por daño moral, por despido arbitrario, desarrolla una serie de conceptos, especialmente del daño en lo que yo voy a concentrarme, y que revisten importancia en el ámbito del derecho civil, porque recogen una clasificación de los daños que ya había sido elaborada por la doctrina peruana con bastante esmero, entre otros juristas, por el querido maestro y recordado maestro Carlos Fernández Arego. Para lo cual voy a tener que precisar algunos conceptos sobre el daño y la sistematización del daño a la persona para finalmente hacer unos comentarios sobre la sentencia, que si bien es muy corta, es muy pequeñita a nivel de cantidad de páginas, pero es muy importante respecto a los conceptos que recoge. Tenemos que hacer referencia de esta nueva concepción de la persona, esta nueva visión del derecho en la cual toma a la persona como un ser libertad y además con una visión tridimensional del derecho
que subyace, por ejemplo, en el libro primero de personas del Código Civil, que nos permite considerar a la persona como un ser que puede ser dañado, pero que es un ser libertad, y por ende se le puede dañar su proyecto de vida. Hago mención de esta idea, que es evidentemente un aporte del derecho peruano, obviamente también no libre de polémicas, pero que va siendo paulatinamente acogido por la jurisprudencia, tanto a nivel peruano como a nivel supranacional, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Libertad es sinónimo de proyecto. El ser humano es un ser libre, un ser que se proyecta para vivir. Y se puede distinguir ahí una libertad ontológica y una libertad fenoménica. La libertad ontológica es aquello que somos, aquello que nos constituye, y la libertad fenoménica es aquello que nosotros exteriorizamos. Es lo que se conoce como el proyecto de vida. Se hace mención a esto porque la sentencia precisamente va a recoger esta clasificación. Y precisamente va a acoger precisamente esta protección, esta tutela de la persona, que desarrollado en el ámbito civil ha sido recogido por los jueces laborales siempre, tanto en las sedes menores como también en la Corte Suprema. Entonces, vamos a referirnos un poco de esta clasificación de los daños, que partiendo de Fernández Sarego, se consideran los daños impersonales y no impersonales y no personales, que básicamente tiene una sinonimia a esta división que ya va siendo acogida a nivel jurisprudencial y a nivel de la doctrina entre daños patrimoniales daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales, que evidentemente tienen un origen del derecho alemán. Pero para nosotros es más adecuado mencionarlos, considerarlos como daños, partir de la división de daños personales y no personales, porque evidentemente la división de patrimonial y no de patrimonial y no extrapatrimonial, evidentemente pone el centro del patrimonio. Pero es importante porque también la sentencia a nivel de la Corte Suprema acoge esta división. Entonces, tenemos una gran clasificación de los daños en función al elemento, al objeto o al ente que se daña, que es precisamente un daño objetivo y un daño subjetivo. El daño subjetivo es precisamente el que incide sobre el sujeto de derecho, que no es otro que el ser humano. Se trata precisamente del daño más grave o importante que se puede ocasionar a los sujetos de derecho. Y dentro de este contexto se hace una clasificación de los daños. Antes de ir obviamente al daño subjetivo, debemos indicar que el daño objetivo es el que incide sobre las cosas, sobre los entes inanimados, sobre los objetos del mundo exterior al ser humano. Ahora, atendiendo al daño subjetivo, tenemos que indicar que se parte de una gran clasificación de esta consideración de daño. O sea, existen dos tipos de daño: el daño psicosomático, dentro del daño, el universo del daño subjetivo, el daño a la unidad psicosomática y el daño a la libertad o daño proyecto de vida. Dentro del daño psicosomático vamos a encontrar a diferentes voces: al daño biológico, al daño a la salud, al daño al bienestar, al daño moral, al tradicional daño moral y el daño psíquico. El daño biológico es considerado la lesión en sí misma, o sea, la afectación al soma, a un aspecto físico de la persona, por ejemplo, la pérdida de un dedo, la anulación de la articulación de un brazo, un traumatismo cerebral, una fractura psíquica, etc. Y también dentro de esta gran clasificación del daño psicosomático se encuentra lo que se ha llamado el daño a la salud o daño al bienestar, que alude a los inevitables y y a las repercusiones negativas que inciden en el estado de bienestar o salud integral de la persona o del sujeto de derecho. En este daño psicosomático también evidentemente se encuentra el llamado daño al bienestar, que está recogido el bienestar como derecho en la Constitución Política del 93, en el inciso 1 del artículo 2. El daño al bienestar compromete el completo modo de ser de la persona, las consecuencias del mismo que constituyen carencias, un déficit de diversidad de diversa magnitud e intensidad en el bienestar integral de la persona.
Pero también dentro de este daño psicosomático se encuentra un ramo de daño que se reconoce como daño existencial, que precisamente es el daño a la vida ordinaria. Este tipo de daño, que todavía no ha sido invocado en Perú, ha sido muy trabajado a nivel del derecho italiano y asimismo a nivel del derecho de Brasil. Pero también aparte de esta voces de daño se encuentra el tradicional daño moral, que debe ser entendido como un daño psicosomático que denota dolor, sufrimiento, pero pasajero. Y si bien ha habido cierto sector de la doctrina que la ha considerado, digamos, como una voz supra de esta categoría de daño no patrimonial, debemos considerar que no todas las afectaciones a la persona, al sujeto de derecho, pueden reconducirse a esta voz tradicional de daño, que, como hemos mencionado, es básicamente una afectación psíquica, emocional, no patológica, que se diluye con el tiempo. También encontramos en este daño psicosomático al denominado daño psíquico, que es la alteración o modificación patológica del aparato psíquico de la persona, y debemos hacer referencia a la siguiente voz de daño, que es el daño de la libertad fenoménica o daño proyecto de vida. Es considerado la consecuencia de un colapso psicosomático de tal magnitud que frustra o menoscaba el proyecto de vida del sujeto de derecho. Estas dos clasificaciones de daño subjetivo o daño no patrimonial, considerado como daño psicosomático, daño proyecto de vida, se va a ver en esta sentencia de la Corte Suprema, que es la sentencia del 8 de agosto del 2019, la Casación Laboral 20.481-2017 del SANTA, de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema. Debo precisar que no es la única sentencia que recoge esta definición de daño, ya que hay otras, se ha podido ver que en la Corte Suprema hay otras sentencias que también acogen esta, pero esta es muy clara respecto a la consideración del daño y que recoge la sistematización que hemos mencionado hace algunos momentos. Aquí es un proceso laboral por despido arbitrario que se solicita la indemnización por daño moral. Una parte que es la parte demandante, que es el señor Alfonso Quesada, y la parte demandada de la empresa pesquera Diamante. Inicialmente el demandante había solicitado por esta afectación, daño moral por despido arbitrario, la suma de 38.000 soles, aproximadamente. En la primera instancia reconocen un monto de 8.000 soles, el sexto juzgado de trabajo de la Corte Superior del Santa, pero en segunda instancia le declaran infundada la demanda y se va a la Corte Suprema. Ahora, la Corte Suprema, y esto es el kit del tema, al hacer su razonamiento, nos dice lo siguiente respecto al daño. El daño es considerado como toda lesión a un interés jurídicamente protegido, ya sea de un derecho patrimonial o extrapatrimonial. En tal sentido, dice la Corte, que los daños pueden ser patrimoniales o no, o extrapatrimoniales, o lo que hemos mencionado en nuestra clasificación como daño subjetivo y daño objetivo. Se dan daños patrimoniales, el menoscabo en los derechos patrimoniales de la persona, y se dan daños extrapatrimoniales, las lesiones a los derechos de dicha naturaleza, como en el caso específico los sentimientos considerados socialmente dignos o legítimos, que en algunas circunstancias pueden hacer el daño moral. O sea, dentro de esta clasificación se encuentra también el daño moral. Ahora, dice la Corte también que las lesiones a la integridad física de las personas, a su integridad psicosomática, o sea, lo que hemos visto como daño psicosomático, y a su proyecto de vida, o sea, el daño a la libertad o proyecto de vida, originan supuestos de daños extrapatrimoniales por tratarse de intereses protegidos reconocidos como derechos extrapatrimoniales. O sea, es muy interesante que se acoge esta clasificación a nivel de la Corte, que a nivel de derecho civil todavía es polémico, sí, todavía hay algunos debates, pero vemos que ya en la sede laboral, la Corte Suprema viene asumiendo una línea interpretativa que es, desde nuestro punto de vista, importante porque parte de una visión integral de las afectaciones que se pueden hacer al sujeto de derecho. Finalmente, la Corte va a dar la razón al demandante que en su consideración fue despedido arbitrariamente y el daño moral ocasionado, pero como era un señor que tenía 68 años, estaba a punto ya de la jubilación, consideran que el monto dado en primera instancia, es decir, los 8.000 soles, era un monto adecuado.
consideramos que la decisión de la Corte Suprema en este caso es evidentemente razonable porque se ampara un principio de equidad. Y como vemos, y con esto concluimos para no quitar más el tiempo a nuestros maestros que van a exponer ahora, consideramos que es un aporte de la Corte Suprema este acogimiento de esta clasificación que la doctrina peruana ha existido en tantos años. Y además porque parte de una consideración del sujeto de derecho como uno que puede ser dañado y que tiene que ser vista las diversas situaciones en que esta persona, este sujeto de derecho, porque también puede ser concebido como la persona jurídica, puede ser afectada. Termino con esta reflexión, no mía, sino de la profesora Patricia Civis de Italia, que decía que antes los jueces y los hombres de derecho en general, pero los jueces que trabajaban bajo expedientes y papeles, tienen que preguntarse actualmente, primero, qué es el hombre. Y con esto concluyo agradeciendo nuevamente al querido Marco por esta invitación al instituto y a los maestros que nos acompañan el día de hoy por su paciencia en esta, digamos, pobre disertación que he hecho hoy. Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias por la exposición, muchas gracias por tu participación y por participar, para la reunión, por estar con nosotros en este evento. Ha llegado o se ha incorporado a este panel el profesor Roger Vidal, al cual le damos la bienvenida. Y antes de darle el uso de la palabra, corresponde hacer una pequeña reseña de sus datos más importantes. El profesor Roger Vidal Ramos es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un magíster en Derecho Civil y Comercial. Tiene amplia experiencia en el ejercicio de derecho corporativo, derecho administrativo, contrataciones públicas, recuperación de deudas. Es especialista en solución de controversias, procesos judiciales, negociación y arbitraje, y ha participado como árbitro en diversos procesos, al encontrarse inscrito en una diversidad de nómina de árbitros como la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio de Huánuco, Ica, Pasco, Trujillo, el Centro de Arbitraje de la OCE. Pues bien, sin más demora, dejamos en el uso de la palabra al profesor Roger Vidal. Te escuchamos, Roger. Roger, creo que el audio... Si puedes verificar tu micrófono. ¿Qué tal, Marco? Discúlpame. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer al doctor Marco Silva por la invitación, felicitar al Instituto de Derecho Privado por esta importante organización. Luego saludar a la profesora Marcia, que nos acompaña desde Brasil, Curitiba, una de las profesoras más importantes en Derecho Privado Societario en Brasil. Un grato saludo al amigo Carlos Aburto, que nos acompaña desde Italia, y finalmente un grato saludo al profesor Mario Castillo. Bien, en este corto tiempo voy a comentar, no sé si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Sí, Correcto, Roger. ¿no, Marco? Bien, a ver, reflexiones sobre la teoría del levantamiento de velo societario, para lo cual vamos a analizar que la contratación moderna hoy en día no siempre requiere la firma de un contrato, ¿no? Se contrata vía correo electrónico entre una compañía que está en Perú con una compañía que puede estar en España o en Estados Unidos. Se contrata con órdenes de compra, se negocia, se ejecuta contratos mediante intercambio de correos electrónicos y comunicaciones. Esta viene a ser una modalidad muy utilizada por compañías peruanas, extranjeras, para poder contratar o adquirir bienes y servicios, que viene a ser una contratación dinámica, ¿no?, que se produce en cualquier país, ante lo cual siempre van a surgir los llamados grupos empresariales que se caracterizan por el liderazgo de una empresa
¿no? Por llamarlo así, la empresa matriz o la empresa más antigua, que va a empezar a conformar otras empresas, a veces que van relacionadas directamente al mismo rubro, objeto social y no de manera necesaria, ¿no? Podría ser una empresa constructora que tenga una línea de negocio de suministro de alimentos, quizás de suministro de materiales de construcción, una consultora en obras, ¿no? Esa es una práctica muy usual que se va a dar en cualquier país. El crecimiento empresarial hace que una empresa pueda conformar un grupo empresarial, un grupo económico, lo cual es positivo porque eso reputa bien el crecimiento económico que sucede en cualquier país y ante lo cual de manera breve cualquier empresa debe de tener dos pautas para poder contratar, ¿no? Primero, el Código Civil, que va a implicar la libertad que tengan las empresas para vincularse, la buena fe que tiene que ser ejercida en la etapa de las tratativas, las negociaciones, eh, la celebración del contrato y finalmente la ejecución. Y a la vez, prohibir cualquier forma de acto abusivo. Y acá voy a hacer dos comentarios. El no pagar una deuda a una empresa que cumplió la prestación o entregó un servicio, un producto, de por sí es un acto abusivo. El Código Civil sanciona cualquier tipo de conducta ligada al fraude y a los actos ilícitos. Y a la vez, la Ley General de Sociedades, bajo la óptica de limitar la responsabilidad de las personas naturales o los socios, ¿no? Distingue que la responsabilidad de una empresa es autónoma y que cada accionista, socio o persona a título individual no puede ser responsable de las malas decisiones, ¿no?, que pueda tener la empresa. Toda empresa tiene fines lucrativos, con lo cual desde el punto de vista empresarial también hay una libertad de vinculación comercial, conformando consorcios, contratos asociativos, ¿no?, representaciones comerciales que se podrían estar generando, ¿no? Y acá viene pues lo siguiente. Habrían compañías o empresas que pueden actuar de mala fe porque si nos remitimos al Código Civil y la Ley General de Sociedades, se entiende que las empresas y las compañías salen al mercado a contratar, se asocian, se vinculan con terceros a efectos de que se beneficien de una prestación. Pero sin embargo, van a haber muchos procesos judiciales y arbitrales donde se presenta la mala fe porque desde el inicio la empresa que solicita una cotización, emite una orden de compra, se beneficia de entrega de una tonelada de pescado, la recibe, la consume y no va a pagar esa deuda bajo, ¿no?, lo vamos a comentar eso brevemente más adelante, bajo ciertas justificaciones. Entonces, de manera muy general, ¿no?, pueden existir deudas civiles, laborales, tributarias y administrativas. Pero ¿cómo se presentan estas empresas al momento que ingresan a iniciar la negociación con la contraparte? Se inicia bajo una reputación, un prestigio, quizás del líder del grupo empresarial, y dicen, yo pertenezco a este grupo empresarial que tiene una trayectoria de tantos años, o este grupo económico, con lo cual, ¿no?, se genera una apariencia de que esta pequeña empresa está garantizada por la empresa matriz y que su buena trayectoria, bajo la buena fe, me permite que yo pueda, bajo la confianza, contratar con ellos. Ante lo cual, estas diversas formas, tenemos la típica figura de la filial que tiene sede en Estados Unidos, no, corrijo, que la matriz tenga sede en Estados Unidos y se apertura una filial en territorio peruano. Las contrataciones que se generan vía consorcios, que es muy usual, sobre todo en contratación pública, la figura del representante o socio comercial, ¿no? Me vinculo con una empresa aquí en Perú para que represente una marca de neumáticos chino. El holding
o la figura de la agencia. Son figuras bajo las cuales comercialmente las empresas se vinculan a efectos de encaminar relaciones contractuales. Todo esto, ¿no? Como les comentaba, la víctima o la contraparte que va a sufrir el impago de una deuda parte de una confianza debido al prestigio, al respaldo, a la solidez, a la honestidad, a la buena trayectoria, a la buena reputación que tiene el grupo de empresas o quien lidera este grupo de empresas. ¿Cuáles podrían ser las señales para darnos cuenta que cuando estamos en ejecución de un contrato y tenemos a una parte que entrega la prestación y a 2 o 3 empresas que se benefician de la prestación, para poder darnos cuenta que con la que firmé el contrato no es la que realmente tiene el dominio del aspecto contractual? Primero es identificar quién se beneficia de la prestación. Podría ser que A firma un contrato con B, pero quien se beneficia de la prestación es C, D y E, ¿no? Verificar si estamos frente a los mismos apoderados, los mismos funcionarios, quiénes son los que remiten los correos, quiénes son los que dan las órdenes, las observaciones, verificar si existe algún ocultamiento de información, ¿no? Sería pues bastante cuestionado que se oculte una información como un estado de insolvencia, sabiendo que yo estoy en concurso, me encuentro insolvente, es que me beneficio de una línea de crédito, y verificar quién es el que tiene realmente el dominio del negocio. Brevemente, porque este es un tema más complejo, en el Perú hubo un caso bien interesante. En una oportunidad lo comentaba con el profesor Mario Castillo Freire, que me recordaba que este caso de las pesqueras se inició antes de la vigencia de la ley vigente de arbitraje del Perú del año 2008. Es un caso, brevemente, ¿no? Donde una empresa contrata con varias empresas vinculadas en referencia al negocio de la industria de la pesquería, y finalmente la que se podría llamar la demandante peticiona ante un tribunal arbitral 2 pretensiones, ¿no? Primero, que vía levantamiento de velo societario se extiende el convenio arbitral a las empresas vinculadas, dado de que todas estas empresas habrían generado bajo un ánimo perverso de fraude, de no pagar una deuda. Este caso llegó en casación hasta la Corte Suprema, y el contenido de esta casación, fuera del tema de fondo, van a vincular aspectos muy importantes para ser estudiados, como el levantamiento del velo societario, la extinción del convenio arbitral, con lo cual, en sede judicial, la teoría del levantamiento de velo societario no es algo novedoso. En materia laboral, cuando se demandan a varias empresas, los juzgadores ya vía teoría de levantamiento del velo societario imponen el pago de las deudas laborales a la empresa que tenga mayor patrimonio o la que se haya beneficiado de las prestaciones laborales. Algunas preguntas a modo de diagnóstico para ubicarnos si nuestros patrocinados, ¿no? Están dentro de esta figura de velo societario. Preguntas como la siguiente: ¿usted tiene conocimiento de que cada empresa mantiene una estructura societaria independiente? Ese es uno de los temas que siempre se discute. Mira, la empresa A tiene una razón social distinta y la empresa B tiene una razón social distinta. Si bien somos un grupo empresarial, pero cada uno tiene un propio directorio, una propia junta de accionistas. Por ende, las responsabilidades son separadas. Esa es una forma de defensa de esta parte contratante que se ha beneficiado de una prestación y no quiere pagar. La siguiente es: ustedes contrataron con un colaborador comercial, agencia, representante, que no conforma parte del grupo. ¿Tienen conocimiento que la empresa que debería requerir el pago mantiene otra sede en otro país?
¿Sabía usted que el señor Pérez no forma parte del grupo empresarial familiar? ¿Los funcionarios mantenían facultades para contratar? ¿Por qué no cobran a la empresa X a quien le brindó el servicio? Solo fuimos intermediarios, colaboradores. Con lo cual, la teoría del levantamiento de velo societario se aplica tanto para procesos judiciales como para procesos arbitrales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esta doctrina ya hace muchos años se viene aplicando en sede judicial y en sede arbitral. A manera de conclusión, el principio de la buena fe contractual está vinculado a la prohibición del abuso que puedan cometer las empresas. Y estos abusos van a incidir, ¿no? Primero en un ánimo perverso de desvincular o vincularse vía la figura del grupo de empresas, y desde el inicio de la negociación y la ejecución hay un ánimo de no pagar la contraprestación, de aprovecharse de la contraparte, ocultar el patrimonio, y justamente, si bien no tenemos regulado expresamente, ¿no?, el levantamiento de velo societario, pero vía interpretación del Código Civil, solo con 2 artículos, ¿no?, la buena fe y la prohibición del abuso, nos van a permitir al juez, al árbitro, a los abogados, interpretar esta figura, y esa figura tiene por finalidad o prevenir o limitar, ¿no?, y vía proceso judicial o arbitral, dependiendo si la pretensión es de reconocimiento de las obligaciones no pagadas, vía la aplicación de la teoría del levantamiento de velo societario, pueda ser aplicado, ¿no? Finalmente, es muy importante mantener en cuenta que esta figura, ¿no?, se está aplicando para el derecho laboral. En alguna oportunidad pude dar lectura de un informe legal donde la SUNAT, la autoridad tributaria, se estaba haciendo valer de esta doctrina para que busque y castigue a los contribuyentes que rehuyen. Entonces, con lo cual, aplicando el principio de buena fe contractual y la prohibición del abuso del derecho, esta teoría es aplicable. Finalmente, reitero mi agradecimiento a Marco Silva por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Roger, por tu intervención. Damos el uso de la palabra a la profesora Marcia Carla Rivero. Profesora, está en el uso de la palabra. Profesora, creo que el audio debería encenderlo. Profesora Marcia, creo que el audio no está encendido. Áudio. Assim, agora está. Buenas noches. Es un gran placer para mí participar de este conversatorio. Estoy muy agradecida a los organizadores y al Instituto de Derecho Privado. Voy a presentar el tema que es relacionado al tema de Jorge Vidal, porque me gustaría compartir algunas ideas sobre la personalidad jurídica y la existencia distinta de sus miembros y el derecho al patrimonio de ella y la relación con deudas de socios. Una sentencia sobre el tema emitida por la Corte Superior de Justicia de Brasil es el punto de partida para hablar un poquito sobre el levantamiento del velo societario, que en Brasil nosotros decimos normalmente la desconsideración de la persona jurídica, es el mismo que el levantamiento del velo societario. En Brasil, como en la legislación peruana, tenemos un artículo que es muy semejante al artículo 78 de
vuestro Código Civil, que define la diferencia entre persona jurídica y sus persona jurídica y sus miembros. La persona jurídica tiene una existencia distinta de sus miembros. Nosotros tenemos la misma determinación por nuestras leyes, y la Ley General de Sociedades del Perú, en artículo 31, el patrimonio de socio responde por las obligaciones de la sociedad. El patrimonio social responde por las obligaciones de la sociedad sin perjuicio de la responsabilidad personal, si la forma societaria así lo contempla. O Brasil tenemos el artículo 49A, que es muy interesante porque ha cambiado por una ley que nosotros denominamos la Ley de Libertad Económica, es de 2019, y esta Ley de Libertad Económica cambió el Código Civil. El artículo 49A ahora determina que la persona jurídica no se confunde con sus socios, asociados, fundadores o administradores. Es muy relevante el párrafo único. La autonomía patrimonial de las personas jurídicas es un instrumento legal para la asignación y segregación de riesgos, establecido por ley con el propósito de estimular a las empresas para la generación de empleo, impuestos, ingresos e innovación en beneficio de todos. Porque es una determinación incluida en una ley que es llamada Ley de Libertad Económica. Porque se hace una relación entre la segregación de riesgos y la capacidad de generación de empleo y de inversiones en la actividad de producción. Es muy importante si tenemos la idea de ofrecer un ambiente de negociación, un ambiente para inversiones. Esta idea central es que normalmente tenemos una segregación de riesgos, una segregación delante de un grupo de sociedad, como bien dito Jorge, y también una segregación patrimonial entre la empresa y sus administradores y socios. Es muy importante, pero en Brasil es muy recurrente el levantamiento del velo societario para líderes laborales, fiscales, tributarias también, y tenemos muchas situaciones de aplicación de levantamiento de velo societario para contratos civil y mercantis. Sin embargo, el artículo 50 del Código Civil brasileño es lo que directamente regula el abuso de personalidad jurídica y lo caracteriza como un desvío de finalidad. Si este desvío de finalidad es una confusión de bienes o un abuso de la utilización de la persona jurídica, que solamente puede ser declarada por un juez, un árbitro, cuando la parte solicita o el Ministerio Público, cuando es una situación de intervención de este órgano. Y la desconsideración es asociada a abuso de personalidad, mala fe, desvío de finalidad, confusión de bienes.
Y la ley de libertad económica ha cambiado la parte final de este artículo 50 para introducir que solamente se extenderá los efectos de levantamiento de velo societario para los administradores y socios de la persona jurídica que obtiveran un beneficio directo o indirecto por el abuso. Es una reducción, es una tentativa de reducción, puesto que es muy corriente, muy común en Brasil el levantamiento de velo societario. Y ahora la ley de libertad económica tiene el propósito de restringir, para que solamente se pueda extender los efectos de levantamiento para los que efectivamente tuvieron un beneficio directo o indirecto por el abuso. Yo pienso que es interesante para nosotros una reflexión porque es, es normal en Brasil el levantamiento del velo societario si tenemos en la ley, en Código Civil, la distinción patrimonial entre la empresa y los socios y administradores. Y, la, doc- la, yo pienso que es muy interesante comprender que la reciente ley tiene como objetivo la reducción de posibilidad de apartarse de la personalidad jurídica. ¿Y por qué? Porque el levantamiento es un problema para nosotros, yo pienso, y es, algunos factores son considerados por la doctrina que pueden ser pensados en la existencia de control corporativo concentrado en empresas brasileñas, es muy frecuente, generando confusión entre el accionista y la gerencia de la empresa. Es decir, existen debilidades en la delegación de poderes. Un otro factor que contribuye para el levantamiento del velo societario es el reconocimiento de muchos poderes a los accionistas en detrimento de la libertad de los administradores. Y un otro aspecto muy relevante es la poca efectividad en el control de conductas abusivas. Como ya he dicho, yo pienso que no es una buena estrategia de aceptación del levantamiento de velo societario, pero la legislación processual brasileña ha cambiado en 2015 para incluir un procedimiento especial para el levantamiento de velo societario, el llamado incidente de desconsideración, que está en el artículo 133 del Código de Proceso processual brasileño. El incidente de desconsideración ha été creado como un rito especial para garantizar el amplio derecho de defensa de los interesados y también reconoce expresamente la desconsideración inversa, hipótesis en la que los bienes de la sociedad son llamados a dar cuenta de las deudas de los socios. Tenemos esta novela, esta inclusión
del incidente de desconocimiento de la personalidad jurídica como una tentativa de reducir la cantidad de levantamiento del velo societario. No es solamente una declaración por el tribunal, pero un incidente, una acción para el levantamiento, para la declaración de levantamiento. La decisión, la sentencia que me ha inspirado a hablar un poquito de esta cuestión de levantamiento de velo societario es una decisión del Superior Tribunal de Justicia brasileño. El ministro Salomão, en su decisión, ha consagrado la idea que es posible afirmar que además la constatación de la insolvencia no basta a la desconsideración. Para el caso del artículo 50 del Código Civil, con más razón, la ausencia de bienes del deudor no puede ser condición para el inicio del trámite dirigido a dicho derecho. Es una constatación que no es la insolvencia o la ausencia de bienes que va automáticamente permitir el levantamiento de velo societario. El ministro Salomón complementa el desconocimiento de la personalidad jurídica, o levantamiento de velo societario, puede decretarse aunque no se configure la insolvencia, siempre que se comprueba la desviación de finalidad o la confusión patrimonial que caracterizan el abuso de personalidad. Yo pienso que esta es una definición que es interesante porque no es la cuestión de la insolvencia, pero de desviación de finalidad o confusión patrimonial que deben ser consideradas para el levantamiento de velo societario. En conclusión, yo pienso que un cambio efectivo en la configuración del control concentrado con una mayor delegación de poderes puede reducir la aceptación de las hipótesis de desconsideración o de levantamiento de velo por las deudas civiles o comerciales. Un menor riesgo de uso indebido de propósito o confusión patrimonial si cambiamos esta tradición brasileña de concentración, de control concentrado en las empresas. También la desconsideración debe ser excepcional y limitada a casos de abuso en su uso, para não comprometer o incentivo para investir em atividades produtivas. Es decir, para concluir, que la decisión de la Corte es compatible con la visión de delimitar la destitución de personas jurídicas y que el levantamiento de velo societario no resulta de la ausencia de bienes por parte de la sociedad, sino de una actuación abusiva por parte de representantes o socios de la empresa que genere daños a terceros. Yo pienso que esta limitación y definición son muy importantes para que nuestros países tengan condiciones de atraer inversiones que son esenciales para el desarrollo económico y social de nosotros. Muchas gracias por la invitación, esta oportunidad de hablar con ustedes.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora Marcia Carla Rivero, por su intervención. Antes de darle el pase al profesor Mario, me gustaría robar algunos minutos para comentar algunas cosas que me gustaría ahora tener el honor de compartir con tan selecto panel, dar algunas ideas. En primer lugar, me gustaría, dado que el título del evento, que es referido a la jurisprudencia, me gustaría resaltar la labor que tiene la jurisprudencia en todo esto, ¿no? Lo dije al inicio de la conversación y me gustaría complementarlo en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué ese ánimo? Porque en los últimos tiempos yo he podido ver algunos debates doctrinarios que tratan de restar importancia a la jurisprudencia como una de las fuentes del derecho. En las salas universitarias nos hemos formado que existe que la jurisprudencia, al igual que la costumbre, los principios generales y la ley, es una fuente de derecho realmente importante. Sin embargo, ahora se trata de alguna manera de dejarla de lado y reducir la importancia que tiene. A mi juicio, y no es por un tema que yo trabaje dentro del Poder Judicial, creo que desde el tema netamente académico, considero que es una posición personal, es importante resaltarla, un tanto mezquina, ¿no? Porque no se tiene presente la importante labor que realizan los pronunciamientos judiciales, que compartamos o no criterios, al final realizan, definen una serie de instituciones de derecho civil, que quizá son complementadas con la doctrina. Al final, la jurisprudencia, los pronunciamientos judiciales analizan de forma práctica, final y palpable el derecho. ¿Cómo negar, lo decía hace un momento, el rol que ha tenido la jurisprudencia seguramente en complementar el ordenamiento jurídico? El ordenamiento jurídico, los códigos civiles no necesariamente son normas perfectas, sino son normas que tienen que ser complementadas a través del ordenamiento, a través de la doctrina, del campo de la academia y también la jurisprudencia. Entiendo yo que muchos códigos han sido modificados, ya sea por enmiendas o por modificaciones integrales, teniendo en consideración algunos desarrollos de la jurisprudencia. Analizaba un texto el profesor Sanmarquino, el profesor Aníbal Torres, y señalaba que en realidad esto no era así, ¿no? Que la jurisprudencia no podría ser dejada de lado. Y tenía una posición que me llamó la atención. Dice que la jurisprudencia en realidad complementa el ordenamiento jurídico y mediante la interpretación de la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. O sea, la jurisprudencia, a su juicio, complementa los demás principios generales del derecho. El profesor italiano Francesco Messineo, en este libro, que seguramente todos hemos chequeado, Manual de Derecho Civil y Comercial, señala que en realidad la jurisprudencia es la realidad palpable del derecho. No me quiero detener a desarrollar este debate tan importante, si la jurisprudencia es o no una fuente formal del derecho, pero sí quiero resaltar que mediante la jurisprudencia se analiza en última ratio la norma, mediante la jurisprudencia se analizan comportamientos o conductas que a la postre van a servir para determinar la existencia de relaciones o situaciones jurídicas, y justamente lo que es materia de comentario el día de hoy es una sentencia que va a tratar sobre la interpretación del acto jurídico. En efecto, el día de hoy vamos a comentar sobre una casación, la 4036 del año 2016, sobre un proceso de otorgamiento de escritura pública. Voy a tratar de hacerlo bastante sencillo, porque para ser puntuales en el tiempo, ¿no? Y para hacerlo, tiene muchas hojas, pero voy a dar el punto exacto. Se trata de un proceso de otorgamiento de escritura pública, por el cual A demanda a B para que le otorgue la escritura pública, dicho sea de paso. A la hora que presenta la demanda, A señala que suscribió una minuta simple, sin embargo, por un tema de un vínculo familiar con su transfiriente, no llegó a materializar la misma, ¿no? A veces no sé qué tan bueno es tener una relación familiar, ¿no? Porque al final la persona nunca le otorgó la escritura pública y se va al proceso judicial. En el proceso judicial, la parte aduce que en realidad no puede otorgar la escritura pública porque ese es un documento nulo, o inexistente, mejor dicho, a su juicio, porque nunca firmó una de las hojas. O sea, el contrato tenía varias hojas, pero no firmó una, donde se establecía el precio, la descripción del bien y otros datos importantes a su juicio. La sentencia de primera instancia señaló que se advertía que se había pagado por esa transferencia
que la vendedora era dueña del bien, por lo cual declaró fundada la demanda. Se impugnó, la sentencia de vista también confirmó esta decisión, y acá viene el tema. La Corte Suprema recoge toda la posición de la parte demandada y dice que no se acredita una declaración de voluntad. Dice que en ese contrato no hay declaración de voluntad de venta, porque precisamente no se firmó una de las hojas. Esta posición me generó impacto, ¿no? Dije, o sea, el hecho de no firmar unas hojas nos puede decir que estamos frente a un negocio jurídico, un contrato nulo, y la sola omisión de regular unas hojas, pensé que esto era materia de comentario y el día de hoy quería conversarlo con ustedes. Dado que las normas de interpretación del contrato en el Código Civil peruano, justamente revisaba 4 de 3 normas del Código Civil peruano, están en el campo del negocio jurídico, es necesario en primer lugar analizar el negocio jurídico. El negocio jurídico tiene bastante vinculación con los contratos, en realidad hay una relación de género-especie. No me voy a detener a hablar mucho de esta situación, pero sí voy a señalar la importancia que tiene la declaración de voluntad en todo esto, ¿no? La declaración de voluntad es importante porque es un requisito. En primer lugar, tenemos la autonomía de la voluntad. El profesor Emilio Betti señala que la representación máxima de la autonomía de la voluntad es justamente el negocio jurídico, pero para que eso tenga eficacia, esta voluntad interna que tenemos, esta tiene que ser declarada, comunicada al mundo exterior, y eso se hace mediante la declaración o manifestación de voluntad, como lo señala nuestro Código Civil. ¿Para qué? Para a fin de comprobar la intención de producir efectos jurídicos en determinado sentido. El profesor Juan Guillermo Lohmann dice que esta comunicación al mundo exterior poco importa de la forma que se haga. Dice, lo trascendente es que el negociante revele y haga público que quiere afectar ciertas relaciones jurídicas. Leyendo y analizando, vemos que esta declaración de voluntad, esta comunicación de la voluntad interna se podría hacer, según el Código Civil nuestro, mediante la declaración expresa, la declaración tácita o incluso mediante el silencio. Ahora sí, hablemos un poco de la interpretación. Si uno va al diccionario, va a entender que ese término es definido como la actividad que quiere explicar o aclarar algún texto o un suceso. Pero la interpretación en el campo del derecho, la interpretación que nos importa a nosotros con motivo de este conversatorio, es la actividad encaminada a indagar el significado de una declaración de un comportamiento. Y señala la doctrina que la misma debe ser realizada a partir de 2 escenarios puntuales, a partir de la declaración expresa o textual, o la evaluación de los comportamientos. Ya como antes lo hemos estado sosteniendo, existen 2 formas: la declaración expresa o textual o la evaluación de los comportamientos. En principio son estas 2 reglas generales las que nos permiten interpretar un contrato. Entonces, la interpretación textual va a realizar cuando uno lee el propio texto de un contrato, de un convenio, un acuerdo, y a partir de allí realizamos nuestra primera tarea de interpretación. Sin embargo, cuando no existe una declaración expresa, o cuando existe, a pesar de que existe, esta es un poco ambigua, no se entiende, o por el contrario, puede ser entendida en diversidad de sentidos, allí se impone al intérprete la obligación de pasar revistas sobre otras situaciones que vendría a ser la interpretación extraliteral, que está referida a los comportamientos y conductas generadas. Entendía también, de un momento más voy a hablar de los tipos de interpretación, la interpretación auténtica, es decir, las partes pueden pactar determinadas cosas, pero en el devenir de la relación contractual, sus actos pueden ser realizados de distinta manera, y si ninguna de las 2 partes objeta, es una forma de interpretación auténtica. Entonces, citando la doctrina, dice, el intérprete no puede limitarse al sentido literal de las palabras, pues el sentido literal del texto constituye solamente el primer elemento de operación interpretativa. Cuando el texto puede tener más de un significado o sea lagunoso, ahí interviene la interpretación textual. Se debe analizar todo el íter conceptual, no solamente el campo de la ejecución o la celebración, sino incluso esta interpretación va a llegar al campo de la negociación. Como lo dije al comienzo, los métodos de interpretación en nuestro Código Civil están regulados en 3 relacionados al negocio jurídico,
y uno al campo de contratos. Tenemos los artículos 168, 169, 170 y 1362. ¿Qué dice el artículo 168? Que es el primer artículo de interpretación. Dice, el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él. Este artículo, como podemos ver, contiene una forma implícita de interpretación objetiva. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo que importa es la voluntad declarada. Cuando dice con lo que se haya expresado en él, es la voluntad declarada. Esto lo hago la precisión porque en el Código Civil de 1852, que tuvo ascendencia del Código Civil francés, como lo tuvo casi en toda Latinoamérica, el Código Napoleónico, no se buscaba la voluntad declarada, sino se buscaba la voluntad interna. Acá, en ese artículo 168, se busca la voluntad efectivamente declarada. Después tenemos el artículo 169, que habla de la aplicación sistemática. Dice, las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan una por medio de las otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulta del conjunto. Por ella, mediante este tipo de interpretación, señores, doctoras, no se limita la actuación a una cláusula puntual. Las cláusulas del contrato, el contrato debe ser entendido como una unidad jurídica. Y para poder llegar a entender el contrato se deben interpretar las cláusulas unas con otras, una actividad hermenéutica global. Después tenemos la interpretación finalista, que dice las expresiones que tengan uno o varios sentidos deben entenderse en el más adecuado y la naturaleza del objeto. Vendría a ser, por un tema de prelación, el último método de interpretación, o el penúltimo en realidad, porque el último lo voy a decir a continuación, que cuando ya las cosas no resultan claras del tema textual, extratextual, cuando no se puede interpretar el contexto, vamos a ver qué es lo que se quiso pactar en el contrato para darle ese sentido. Y finalmente, se señala que el contrato debe ser regulado según la buena fe. Tenemos el artículo 168, donde la buena fe es recogida como un principio, y el artículo 1362 de la buena fe contractual, ¿no? Que a diferencia de esta buena fe, a diferencia de lo que señalaba el Código 1852 y 1936, que la buena fe estaba regulada dentro del cumplimiento de los contratos, acá la buena fe ha sido separada a un artículo distinto, independiente, dándole mayor importancia, como lo ha sucedido en diversas normas consultadas. Pero es importante que esta interpretación de buena fe no entendamos que es la buena fe del intérprete. No estamos hablando de la buena fe del intérprete. Lo que estamos hablando es que el intérprete debe entender que los celebrantes de este negocio contrato han realizado este contrato, este convenio, este acuerdo, según la buena fe. Salvo prueba contraria, señala que deberá entender que los contratantes se han desenvuelto con lealtad, honestidad y confianza. En verdad señalan que este no es el último criterio de interpretación, sino debería ser el primero, dada la importancia que tiene la buena fe dentro de todo el ordenamiento jurídico por ser aplicado de manera transversal a diversas instituciones. Pues bien, tratando de acabar, y espero haber sido bastante sucinto, vamos a comentar la casación y algunos apuntes. Al inicio de mi intervención, señalaba la importancia que revestía la jurisprudencia, tanto en el desarrollo de los pronunciamientos, en las modificaciones legislativas, en el desarrollo del derecho civil. Sin embargo, con el mayor de los respetos que me merecen los señores magistrados de la Corte Suprema y los magistrados en general, no comparto la posición asumida por la sentencia casatoria y creo que se ha perdido una oportunidad en esta casación, dado que la Corte Suprema emite pronunciamientos que son estudiados, ha perdido la oportunidad para desarrollar argumentos sólidos a ser tomados en cuenta por la academia respecto de la integración de los contratos. ¿Por qué digo esto? Se mencionó al argumento pilar, el argumento central para declarar fundada esta casación y desestimar esta demanda de otorgamiento de escritura pública, era que al no haber firmado una de las hojas del contrato, este contrato no se advertía la manifestación de voluntad y señaló que era inexistente. Inexistencia, en realidad, por lo que sé, nosotros no recogemos la figura de la inexistencia como lo han recogido otros ordenamientos jurídicos, sino la nulidad y la nulidad. Hablaba de un negocio jurídico inexistente. Sin embargo, es forzoso colegir que a partir de este razonamiento
los magistrados únicamente han realizado una interpretación textual del documento, una interpretación textual del contrato, porque bajo la premisa que si no existe, si no está descrito allí, si no obra de forma textual, no existe, habiendo olvidado los criterios de interpretación a los cuales me referí rápidamente hace un momento. Porque la interpretación textual, como lo dije hace un momento, es el primer punto de partida, es el punto de inicio para realizar toda esa tarea hermenéutica que deben realizar los jueces, los abogados y en realidad todas las personas deben realizar esta actividad hermenéutica partiendo de la interpretación textual. Porque si ello no hubiera sido así, se podría analizar, por ejemplo, que como lo dije hace un momento, la sentencia de primera instancia señalaba que sí se había pagado por el bien. Ello permitiría entender que a pesar de no haber firmado esa hoja donde señalaba el precio del bien y la descripción del bien, esta parte demandada, al haber aceptado el pago y no haberlo negado, en realidad habría convalidado, porque se dio la cancelación total del inmueble conforme lo dijo la sentencia de primera instancia. Si bien no se presentan mayores datos en la resolución sumateria, también se pudo haber advertido, analizado si fluían otras circunstancias que permitan advertir que sí se celebró el contrato, como la existencia de correos electrónicos, negociaciones, cosas por el estilo. Además, en esta sentencia se ha omitido analizar la interpretación sistemática. Nos explicamos. A pesar que no se haya firmado, rubricado, suscrito esa hoja en la cual se señalaba el precio del bien y la descripción del bien, a veces hay situaciones, por ejemplo, en los contratos con mutuo en garantía hipotecaria, el bien, en la práctica, las personas que ven procesos de ejecución de garantías podrán advertirse que el bien y el precio se señalan en cláusulas adicionales, en los anexos, en la parte inicial de la escritura pública, y es fácil entender que si bien no firmó esa hoja, quizá en los anexos, en los anexos del contrato se señalaba dónde era el bien, cuáles eran las características, cuál era el precio, cuál era lo que faltaba por pagar, por ejemplo, si se aplicaba una interpretación sistemática, que si bien es cierto, no hay mayores datos, podría haber sido invocada de ser el caso. También se analizó la interpretación finalista y obviamente el principio de buena fe. Con todo lo antes señalado, no quiero decir que la demanda debió ser declarada fundada o infundada, no, porque no existen mayores elementos probatorios de la información que tenemos en la casación. Lo que sí entiendo que la conclusión arribada por la judicatura debió agotar o debió al menos mencionar que no correspondían o que no se presentaban o a pesar de haber analizado el contrato con las otras formas de interpretación antes señaladas, no se podía advertir y no solamente declarar esta situación a partir de una interpretación textual. Espero haber sido bastante sucinto, haber sido algo didáctico y nada, muchísimas gracias. Es un honor haber compartido el día de hoy con ustedes. Y me olvidaba, dejo en el uso de la palabra al profesor Mario Castillo Freire, que cerrará con broche de oro el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Marco Silva Santisteban, gran amigo, al igual que los colegas que están aquí. Mi saludo a la profesora Marcia Carla Ribeiro, al doctor Roger Vidal Ramos y a Carlos Augusto González. Marco me pidió participar en este evento, que me pareció muy interesante, ¿no? El derecho civil en la jurisprudencia de la Corte Suprema, y para ello él me envió una casación, la 4989 de 2017, muy interesante en relación a los plazos prescriptorios. De tal manera que, digamos, me ha obligado a hacer la tarea, porque es un tema que no pensaba que iba a ser tan interesante. A ver, fíjense por qué. Y adelanto, es un tema que me resulta de mucho interés porque en realidad yo escribí sobre esto hace casi 20 años, un artículo que salió en algunas revistas, y efectivamente con el paso del tiempo yo he ido cambiando de opinión. Y en el punto central de lo que voy a comentar hoy coincido con buena parte de lo establecido en esta casación. El tema es muy simple, la canción es larga, pero lo voy a resumir.
tanto en primera instancia como en la Corte Superior se consideró que un plazo prescriptorio podría ser interpretado en función de otro señalado expresamente en el Código Civil, en ausencia de señalamiento del primero. Concretamente, era una pretensión de ineficacia de acto jurídico, y la pretensión de ineficacia en sí misma no está regulada dentro de los plazos prescriptorios. Entonces, lo que se hizo en primera instancia en la Corte Superior es considerar que el plazo prescriptorio que le era aplicable al caso era el plazo prescriptorio del inciso 4 del artículo 2001 del Código Civil, que dice, prescribe, salvo disposición diversa de la ley, a los 2 años, ¿no? Entre otras, la acción revocatoria, que es un caso de ineficacia. Entonces, como este era otro caso de ineficacia, se asumía que debía ser 2 años. El sentido de mi artículo de hace 20 años iba por ahí también. Ahora, la Corte Suprema considera que esto no es así. Considera que hay una violación de derechos civiles y constitucionales del demandante, porque se le está aplicando una interpretación analógica y por extensión a una norma que restringe derechos. Y esto me lleva a plantear, esto es básicamente el tema, me lleva a estudiar el asunto, a compartir lo que he estudiado sobre el asunto. En principio, todos sabemos que la prescripción en materia de prescripción extintiva tiene una función múltiple y su concepto es un concepto de utilidad y de resguardo de la seguridad jurídica a efectos de que las pretensiones, digamos, si bien se puedan plantear en el momento que el accionante lo desee, porque es el derecho de acción, pueda merecer una excepción por parte del demandado por el transcurso del tiempo, ¿no? El derecho sanciona el que el titular de un derecho no haga ejercicio de él durante lapsos determinados, que son diversos en la ley peruana, y por lo tanto, si el demandado deduce la excepción de prescripción y ésta se declarase fundada, pues se archivará la pretensión. Eso es en síntesis el tema de la prescripción, y tiene una regulación bastante, digamos, amplia en el Código Civil, en el libro 8º de prescripción y caducidad, título 1, a partir del artículo 1989 al 2002, ¿no? Generalmente el gran problema con la prescripción y caducidad es que es un tema que, como no hay un curso exacto, generalmente en la currícula de las universidades, donde se vea prescripción y caducidad, es un tema que se ve parchado, ¿no? Se ve parte en procesal, en un curso, parte en otro procesal, parte en un curso de título preliminar de repente de la facultad, parte en contratos, parte en obligaciones y parte en actos jurídicos y qué sé yo. Entonces, ese es el gran problema que tiene la prescripción y la caducidad en materia de enseñanza universitaria. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El régimen legal peruano básicamente centra el tema de los plazos prescriptorios en el artículo 2001. El artículo 2001, antes de la modificación operada hace algunos años en torno al tema de la prescripción de la pretensión alimenticia, básicamente iba en degradé, digamos, ¿no? Establecía en su inciso 1 el plazo prescriptorio más largo e iba bajando en número de años hasta el inciso 4, ¿no? Los plazos prescriptorios más largos son los del inciso 1, 10 años, de la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad de acto jurídico. Y en el inciso 4, entre otros, estaba el de la acción o pretensión revocatoria. Pero no hay precisamente una norma, no existe una norma que establezca el plazo prescriptorio de la acción de ineficacia. Lo que ocurre es que la acción de ineficacia o pretensión de ineficacia no necesariamente va a ser pretensión de ineficacia. Puede que lo que se pretende exactamente sea la ineficacia, o puede que lo que se pretenda sea otra cosa cuyo efecto es la ineficacia. Por ejemplo, se puede pretender la resolución de un contrato cuyo efecto es la ineficacia del contrato o de la relación contractual, o puede que lo que se pretenda sea la rescisión, que en el Perú están divididas, ¿no es cierto?, por causales diferentes, la rescisión de un contrato cuyo efecto es precisamente la pérdida de eficacia. Pero no es que demande la ineficacia necesariamente, estoy pretendiendo la resolución.
Se ha entendido siempre que los plazos prescriptorios de la resolución y la rescisión son plazos de 10 años. ¿Por qué? Porque son acciones personales. Pues la acción personal, que es la generalmente, a veces por oposición a acción real, o las acciones derivadas del reclamo de obligaciones civiles, ¿no es cierto? Se entiende que están comprendidas, a pesar de no estar nombradas o mencionadas con nombre propio, en el inciso 1 del artículo 2001. Pero propiamente reclamar la ineficacia como tal no está regulado, ¿no es cierto? Entonces, eso ha dado lugar en el derecho peruano a que se discuta, como les digo, yo formé parte de esta discusión hace años, que los plazos de la acción de ineficacia como tal podía asumirse en razón de la importancia relativa de la misma, podía asimilarse a la señalada en el inciso 4 para la acción revocatoria del acto jurídico. Es verdad, a ver, yo les digo qué pasó. Esto yo lo sostuve en un arbitraje, dentro de algunas defensas de forma, y en el arbitraje, específicamente con respecto a esta pretensión, el tribunal no nos dio la razón, no declaró fundada la excepción, pero optó por un camino que yo no me imaginaba que iba a optar. Y el camino por el cual optó el tribunal hace 20 años, casi 20 años, era señalar que como no estaba mencionado el plazo prescriptorio en el Código Civil, esa acción o pretensión era imprescriptible. Con lo cual ya eso sí, definitivamente me reveló. Y ahí escribí un artículo que lo publicamos con el profesor Osterling hace 18 años, qué sé yo, que se titulaba, ¿no? Todo prescribe, todo caduca, a menos que la ley señale lo contrario. Y es que esa es la tesis que yo sostengo en el derecho civil peruano. Todas las pretensiones prescriben y todos los derechos caducan, a menos que la ley señale expresamente que la pretensión es imprescriptible o que el derecho no caduca. Pero de lo contrario va a prescribir, digamos, hablando en los términos de lo que es objeto de la exposición. Entonces, si va a prescribir y se trata de una pretensión de carácter civil, debe entenderse que se le aplique el plazo prescriptorio de la acción personal, que es precisamente lo que entiende la Corte Suprema de Justicia en esta casación, ¿no? En esta casación. Ahora, estima pues que la interpretación contraria es una interpretación lesiva a los derechos de la parte demandante, en tanto está restringiendo los derechos y porque está aplicando por analogía o en todo caso por extensión esta norma del inciso 4 que a su juicio ni en primera instancia ni en la Corte Superior se debió aplicar. Es muy razonable el criterio de la Corte Suprema, ¿no? Evidentemente es muy razonable. Ahora, hay otro punto importante también y es el siguiente. Dos puntos importantes más. El primero es el relativo a la interrupción del plazo prescriptorio. A ver, no es un tema central en esta casación, pero es importante entre líneas. Y es el siguiente, si yo voy a reclamar algo en relación a un contrato, si yo reclamo, yo demando judicialmente la nulidad, yo estoy interrumpiendo el plazo prescriptorio con mi demanda de nulidad. Pero ojo, el interrumpir el plazo prescriptorio se refiere no a todo lo que sale del contrato o a todo lo que yo pueda reclamar del contrato. Se refiere a la pretensión reclamada. O sea, lo que estoy interrumpiendo es la pretensión de nulidad, pero no estoy interrumpiendo cualquier otra eventual pretensión que no demandé. Es decir, yo interrumpí el plazo prescriptorio de la nulidad, pero a lo mejor no interrumpí, como en este caso, el plazo prescriptorio de la ineficacia, ¿no es cierto? Entonces podría ocurrir, asumiendo que sea 10 años de la ineficacia, que es lo más, digamos, sensato, por ser una acción personal, lo que no interrumpí fue el plazo prescriptorio de la ineficacia, con lo cual podría ocurrir que terminado el otro proceso y, digamos, consciente de que no debí demandar nulidad sino ineficacia, cuando vaya a demandar ineficacia, ya haya prescrito la ineficacia. Pero acá hay un juego muy interesante, porque
la Corte digamos, señaló cuando resolvió el tema de la primera pretensión, o sea, estoy hablando de otra casación, cuando se resolvió esta pretensión de nulidad y la excepción no, cuando se resolvió la pretensión de nulidad, se declaró infundada, porque se decía, lo que es así, que la falta de participación de los dos cónyuges, de uno de los dos cónyuges en materia de actos de disposición, no es un acto nulo, sino un acto ineficaz. Entonces se decía, y queda salvo el derecho del accionante, que perdió el juicio, a demandar la ineficacia del acto jurídico. Entonces, ¿qué interpreta esta segunda casación? Dice, no, tenía el plazo vigente, más allá de que era de 10 años. ¿Y por qué lo tenía vigente? Lo tenía vigente porque en la sentencia casatoria lo que se dice es que la Corte Suprema deja salvo el derecho de que demande la ineficacia. Y por lo tanto, como el plazo prescriptorio de una ejecutoria son 10 años, tenía 10 años desde esa ejecutoria para demandar la ineficacia. No es así. Esa parte no es así, de ninguna manera. Porque el plazo prescriptorio de 10 años no es que nazca de la primera casación. El plazo prescriptorio de 10 años no lo pone en la sentencia judicial. Los plazos prescriptorios no lo pone en la sentencia judicial. Los plazos prescriptorios lo pone en la ley. Y eso está claramente establecido en el Código Civil. Entonces, más allá de lo que se diga en la sentencia, es decir, en la sentencia te dice, te equivocaste, no debiste plantear nulidad, pero podrías plantear ineficacia. Entonces, el demandante que perdió el juicio dice, voy a plantear ineficacia. Esa pretensión podría haber prescrito en la medida en que hubiese transcurrido el plazo de 10 años de la celebración del contrato y no el plazo de 10 años desde, ¿no es cierto?, desde que quede ejecutoriada la respectiva casación. Entonces creo que ahí hay una interpretación equivocada de la Corte en este extremo. Entiendo que lo que se está haciendo es tratar de favorecer los derechos de una esposa, digamos, burlada en un acto de disposición realizado o celebrado solo por el marido. Entiendo la finalidad, pero ahí hay un salto que no debió darse en el plano teórico porque no corresponde, ¿no? Entonces, básicamente son estas consideraciones, querido Marco, queridos amigos, las que quería mencionar en torno al tema de la prescripción, y me ha resultado muy interesante volver a estudiar sobre ella en razón de esta tan interesante casación que me has alcanzado para comentar. Así que te reitero mi agradecimiento a ti y al Instituto de Derecho Privado. Muchísimas gracias, profesor Mario, por su brillante intervención. Y en ese extremo me gustaría reiterar el agradecimiento al profesor Mario, a la profesora Marcia, al profesor Roy, al profesor Carlos, por la participación en este evento. Agradecer también a las personas que se encuentran conectadas, que siempre nos siguen a través de las redes sociales. Y nada, doctores, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad y que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.